Lourdes Reyes es doctora en Filosofía por la Autónoma de Madrid. Su tesis se titula Crítica del tiempo histórico, el espacio utópico como revolución cairológica. Es además licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna y graduada en Artes Escénicas, miembro de la Cátedra Internacional de Investigación Hermenéutica Crítica, profesora tutora de la UNED en el Centro Asociado de La Laguna y profesora de Filosofía también en enseñanza secundaria. Ha realizado estancias de investigación en Berlín, en la Universidad Técnica, y ha asistido a diferentes congresos y realizado publicaciones sobre el pensamiento de Walter Benjamin en relación con las ideas de tiempo y de utopía. Entre ellas destaca el libro Los modos utópicos de la Ilustración y los artículos y capítulos del libro Despertar del shock, mesianismo en tiempos de pandemia, mesianismo profano y redención en Walter Benjamin y utopía y tiempo, algunas consideraciones aristotélicas. Sin más, muchas gracias por venir. Vale, pues muchas gracias a todos, especialmente a las personas que han hecho que yo esté aquí, a Teresa, a Nacho, a todo el comité organizador. Y simplemente decir unas palabras. Cada vez que vengo a Cuenca siempre ocurre algo especial, algo mágico, no sé, algún kairos hay aquí con esta ciudad, porque yo me saqué las oposiciones, estuve un año viviendo aquí en 2006-2007, muy jovencita, y empecé como profesora de filosofía a trabajar aquí. Y además hoy es 11 de febrero, que es el día de Lourdes y es el cumpleaños de Teresa, y no sé, creo que tenía que estar aquí y siempre que vengo, mi santo. Y nada, cada vez que vengo a Cuenca estoy como en casa y a la vez no estoy en casa, es como una vuelta al origen. Y de algo de eso voy a hablar un poco ahora, así que me meto en ello. En esta intervención me voy a centrar en el análisis del que considero un aspecto relevante de ese periodo que hemos llamado modernidad y que ha tenido y sigue teniendo múltiples y profundas consecuencias en la configuración de nuestro presente. Me estoy refiriendo a la concepción del tiempo. La experiencia moderna del tiempo nace de una inestabilidad en la que predomina la línea acumulativa, irreversible e infinita que sacrifica el presente en pro del proyecto futuro o ideal. Esta forma de comprender el tiempo ha supuesto una incapacidad del proyecto moderno para dar cuenta de la arquitectura estratificada, pluriversal y espacial del tiempo. Es en el siglo XVI, nos dice Zygmunt Bauman, debido a la obra de Tomás Moro, cuando el sueño humano de un mundo regular, previsible y perfecto se convierte en un ideal susceptible de ser alcanzado, en un programa que realizar y hacia el que avanzar. Así, al volverse proyecto, se transforma en un estado al que llegar dentro de un modelo temporal y lineal de progreso. Esta transformación necesitó dos condiciones, dice Bauman: la sensación de que el mundo no funciona bien y hay que revisarlo, y la confianza en que el ser humano podrá satisfacer las necesidades de la sociedad. Bauman emplea dos metáforas que a mí me parecen muy bonitas para explicar la diferencia entre el mundo premoderno y el moderno. La primera es la del guardabosques, según la cual las cosas están bien y no se tocan, y la segunda es la del jardinero, que sugiere la necesidad de cuidar y tocar las cosas para que estén bien. La jardinería supondría un progreso infinito y una suerte de huida de los fallos y frustraciones de una naturaleza que siempre hay que arreglar. De este modo, el mundo moderno se convirtió en un ir en pos de, en un correr tras un ideal siempre inalcanzable, en mera futurización. Reinhard Koselleck coincide con Bauman en que la temporalización y en concreto la futurización han caracterizado a la modernidad. Este autor se sitúa unos siglos después de Bauman, en 1800, para hablar del momento en el que, por primera vez en Occidente, se tiene conciencia de un tiempo específicamente histórico que se diferencia de forma manifiesta de la cronología natural. Se produce lo que denomina una temporalización de la historia, debido a la cual ésta se separa conceptualmente de la naturaleza, ingresando en la filosofía de la historia. Este proceso de temporalización se haría presente en el uso generalizado del concepto tiempo. Según Koselleck, sostiene Koselleck, que desde la antigüedad encontramos referencias que aluden a experiencias temporales. Se hace mención de los astros, de la naturaleza, de las circunstancias vitales o profesionales, del destino o de la casualidad. Sin embargo, es a partir de 1800 cuando el tiempo gana nuevos y diferentes significados.
el movimiento hacia un futuro abierto, que es característico de la filosofía de la historia moderna, se hará presente en nuevos términos temporales y transformará el significado de otros que ya existían. Un ejemplo de esta transformación lo encontramos en la palabra revolución, la cual deja de ser retorno regular para convertirse en algo que aglutine un proceso de transformación continuo e incesante. De hecho, la generalización y la importancia del tiempo llega a ser tal que hasta la misma expresión modernidad, en alemán Neuzeit, es puramente formal. En este marco, la propia historia también se temporaliza, esto es, se comprenderá solo desde criterios temporales con la idea de conservar y progresar el tiempo. Otro autor importante a la hora de caracterizar la modernidad y el tiempo ha sido Lyotard, quien como Koselleck y Bauman entiende que el tiempo de la filosofía de la historia, esa que propugna alcanzar un ideal o un fin último liberador a partir de un camino de progreso, ha sido el gran proyecto moderno. Un programa que considera en crisis de legitimación en tanto que fábula, gran relato o metarrelato. En la condición posmoderna, Lyotard describe a los metarrelatos o metadiscursos de la siguiente manera, cito: aquellos que han marcado la modernidad, emancipación progresiva de la razón y de la libertad, emancipación progresiva o catastrófica del trabajo, enriquecimiento de toda la humanidad a través del progreso de la tecnociencia capitalista e incluso, si se cuenta el cristianismo dentro de la modernidad, opuesto por lo tanto al clasicismo antiguo, salvación de las criaturas por medio de la conservación de las almas vía el relato crístico del amor mártir. Fin de la cita. La función de estos metadiscursos modernos habría sido legitimizar las instituciones, las prácticas sociales, las leyes, los pensamientos o la ciencia de la época. Se trataría de una función que tendrían en común con los mitos empleados por los relatos de legitimación tradicionales. No obstante, precisa Lyotard, la diferencia estaría en que los metadiscursos, a diferencia de los mitos, no buscarían la legitimidad a través de un acto originario fundacional, sino en el futuro. En los metarrelatos se busca un estado de bienestar a través de diferentes vías como la libertad, el trabajo, la ciencia, la tecnología, que se sitúa siempre en el futuro hacia el que avanzamos. No obstante, afirma Lyotard con contundencia, el proyecto moderno, con sus metarrelatos y su intento de universalidad, ha sido liquidado. Reconoce que aparentemente se ha logrado el bienestar general de la humanidad que ambiciona el proyecto moderno, sin embargo precisa, se trata simplemente de un espejismo que se apoya en la tecnociencia capitalista, la cual no solo no ha conseguido la prosperidad universal, sino que la ha destruido. La ciencia y la tecnología no han logrado traducir su universalidad en más emancipación, riqueza, redistribución y educación para los seres humanos, sino en todo lo contrario. Esto ha tenido como consecuencia una progresiva deslegitimación del propósito moderno de universalidad. Ahora bien, ¿qué modelo alternativo de tiempo podemos plantear frente a este fracaso? ¿Cabría otro modo de vivencia temporal y por tanto de experiencia más afín a esta posmodernidad en la que ahora habitamos? Atenderemos para responder a estos interrogantes a la complejidad y diversidad del tiempo, a cuando éste se muestra más perpendicular, más juguetón, más placentero y denso, a cuando no muere en la hierática rigidez de la recta infinita. Ya desde Grecia se nos plantea que no todo el tiempo es sucesión, linealidad, duración, diacronía, extensión, movimiento según el antes y el después que diría Aristóteles. Estas características corresponderían únicamente al tiempo cronos, aquel que triunfó en el modelo de progreso moderno y que ha perdurado hasta nuestros días. Cronos es nuestra experiencia habitual del tiempo, sin embargo, ese titán no llega a ser ni un dios, lo devora todo, hasta sus hijos, para poder sostener su poder. Al apoyarse únicamente en él, el proyecto emancipador moderno, entre otros motivos, ha fracasado. Y es que Cronos es el tiempo entendido desde la muerte, pues mata cada segundo para que surja el siguiente, mata para sobrevivir. Por tanto, nunca se satisface y nada extingue su voracidad. Lo que quiere Cronos es avanzar, ir en pos de un objetivo para luego buscar otro. Es el tiempo del ideal y de la liquidada filosofía de la historia. Seguimos en este punto a Teresa Oñate. Además de Cronos, la topología griega nos enseña que hay 3 tipos de tiempo más. Por una parte estaría Idion, el tiempo eterno visto desde la vida, desde la eternidad incondicionada e intensiva. Es el tiempo de la plenitud, la perfección, la felicidad absoluta, el todo indivisible. Sería el constante perdurar de una vida sin interrupción y apenas tenemos experiencia de él. Además estaría Aion, el instante eterno, el enlace, cruce o logos entre Aidion y Cronos, entre la eternidad y la muerte, el límite que une y separa lo mortal y lo inmortal.
En ese instante, que puede durar horas, se interrumpe y fractura Cronos, produciéndose la eternidad inmanente en la vida. Aion no es, por tanto, ni diacronía pura, Cronos o tiempo lineal interminable, ni sincronía pura, sino relación con un mundo al que trasciende porque forma parte de él. Aion aparece o se desvela en el presente o instante, que no está desvinculado del antes y del después de Cronos, pero que no se puede reducir a él. Tiene, por tanto, que ver con experiencias como la contemplación de una obra de arte, el enamoramiento o un orgasmo. Y por último estaría Kairos, que es el modo espacio-temporal en el que se da el corte del instante eterno, por el que se da el enlace entre la eternidad y Cronos. Kairos es el enlace espacial, punto de unión en el que Aion, interrumpiendo a Cronos, nos acerca a Idion. Por eso es lugar de encuentro. En este sentido, Emil Benveniste, en quien se inspira Marramao, defendió que Kairos es afín a la palabra latina tempus, que surgiría de la abstracción de términos únicamente meteorológicos, como tempestus, tempestad, temperare, temperatura, y que no deriva, como sostiene la tesis oficial, de los verbos griegos teino, que significa tender, extender, estirar, aquí sería un tiempo como distensión o continuo, y tampoco deriva de temno, cuyo significado es cortar, tiempo, ritmo, cesura, discontinuidad. Así, la meteorología y la temporalidad en su origen no serían elementos tan diferentes, y por ello tempus y kairos harían referencia a un punto de encuentro entre diferentes elementos, a una mezcla. Kairos es, por tanto, tiempo oportuno o propicio en el sentido de calidad de encuentro, mezcla oportuna de diversos elementos o partes más importantes de un organismo entre las que hay armonía y equilibrio. Precisemos, no obstante, que sin Cronos no hay Aion, ni Kairos, ni podríamos conocer a Idion. De hecho, la definición de Kairos del Corpus Hipocrático señala que el tiempo Cronos es aquello en lo que hay Kairos, y Kairos es aquello en lo que hay poco tiempo Cronos. Kairos vendría a ser, en este sentido, Cronos comprimido, tiempo dentro del tiempo, instante propicio en el interior de Cronos. Kairos es un regalo, una gracia. Su don es la oportunidad. Por eso es representado como una especie de duende, diosesillo o demonio, daimon, aunque es hijo de Zeus y de Tique, diosa de la suerte y de la fortuna. Pero es representado, como un adolescente con los pies alados que sostiene una balanza desequilibrada en su mano izquierda. Es calvo y con frecuencia tiene un mechón en la parte delantera de la cabeza. Que sea calvo hace referencia a que la ocasión hay que cogerla por los pelos. De hecho, hay una frase coloquial que dice que a la ocasión la pintan calva. Y que sus pies están alados redunda en la idea de que es difícil de atrapar. La balanza desequilibrada apunta a que Kairos posee su propia medida. No es un término medio abstracto o especulativo, una medida que está relacionada con el arte, por lo que no se establece de forma convencional. Kairos, por tanto, sería el dios propio de los mortales, pues nosotros vivimos entre Cronos y Aion, entre dos realidades a las que no pertenecemos totalmente. Por eso necesitamos de intermediarios, para que nuestra vida sea algo más que nacer y morir. El Kairos penetra en el tiempo, quiebra el tiempo Cronos y lo pone en suspenso. En este sentido, Kairos nos recuerda el tiempo mesiánico de Walter Benjamin, ese tiempo discontinuo e instantáneo que no reduce el pasado a algo muerto y clausurado, sino que lo muestra vívido en conexión con el presente. Un tiempo intensivo que reúne la totalidad no lineal de los hechos históricos y que, como un rayo, relámpago o fulgor, quiebra y hace saltar el continuo de la historia. Este interrumpir en Cronos es lo que convierte al tiempo mesiánico, como al Kairos, en un mediador, o como diría Amanda Núñez, en un pliegue, en un lugar donde podemos, cito a Amanda, donde podemos distinguir el tiempo de la supervivencia entre muerte y muerte y el tiempo de la vida plena donde no hay muerte. Fin de la cita. Kairos sería, por tanto, el lugar de la experiencia, el punto donde puede tener lugar el acontecimiento, esto es, el cruce entre Aion y Cronos. En este sentido, la recuperación de Kairos se torna fundamental, porque uno de los rasgos claves de la modernidad es la sustitución de la experiencia por la vivencia. El tiempo de la vivencia es el tiempo progreso, un tiempo vacío e histórico que carece de narración y de memoria. Por eso imposibilita la gestación de la historia y nos acerca a la barbarie, a una posición acrítica y pulsional en la que no hay experiencia. En relación a esto, cabe nombrar nuevamente a Benjamin, quien vio en la Primera Guerra Mundial la liquidación de un mundo en que los hombres se transmitían experiencia.
También Agamben señala que el proyecto científico moderno se caracteriza por esta expropiación de la experiencia que queda reducida a caso, si se encuentra fortuitamente, y a experimento si se busca. Para tener experiencia, nos dice Benjamin, es imprescindible recuperar el arte de la narración y con él la remembranza. Así Kairos, o en la terminología benjaminiana, tiempo mesiánico, sería el punto de encuentro con el pasado, un lugar para rememorar y escuchar a la tradición, para crear comunidad, pues sin escuchar de nuevo las narraciones olvidadas, sin indagar en lo que no se puede pronunciar del lenguaje, el destino seguro es la barbarie. Pero, preguntémonos, ¿qué es lo que no se puede pronunciar del lenguaje? Aquello que está antes del lenguaje, lo que Agamben denomina propiamente experiencia, cito a Agamben, una experiencia muda, en el sentido literal del término, una infancia del hombre, cuyo límite justamente el lenguaje debería señalar. Esta infancia del hombre, que nombra Agamben, tiene que ver con lo que Benjamin denomina el lenguaje adámico. En su teoría del lenguaje, Benjamin distingue tres formas de nombrar: Dios, el hombre adámico y el hombre posadámico. En Dios la palabra, el nombre crea y además es conocimiento, porque la palabra creadora dice lo que la cosa es. Por otra parte, el hombre adámico nombra el ser de las cosas. En él se da el encuentro mágico entre el nombre y el ser. La palabra adámica se adapta a la realidad. Y por último, la salida del paraíso inaugura la era posadámica, la era histórica, aquella en la que el nombre no tiene la capacidad de expresar lo que las cosas son. Se rompe así en el hombre posadámico la magia entre lo espiritual y lo lingüístico. En esta fase, la nuestra, se traduce del lenguaje de las cosas al lenguaje de los hombres. Y esto es, se pasa de lo mudo a lo sonoro, de lo innominado al nombre. La historia es la fase posadámica, el tránsito a la fase posadámica, en la que intentamos acercarnos a la palabra justa. Y para ello, dice Benjamin, son imprescindibles la narración y el recuerdo. Se trata de una especie de larga marcha hacia el origen, hacia lo que Agamben denomina infancia, hacia el nombre en tanto que ser espiritual. Esa distancia, ese viaje, es el ayón que se hace presente gracias a Kairos. La lengua adámica benjaminiana es la experiencia muda, pura o prelingüística de Agamben. Citando a Benjamin, la naturaleza en su conjunto se encuentra atravesada por un lenguaje mudo y carente de nombres, por el mismo residuo de la palabra creadora que es propia de Dios. Fin de la cita. Esta experiencia muda no se da en un momento, no hay un comienzo cronológico, un antes del lenguaje posadámico y de la historia. No consiste en una suerte de paraíso que se deja atrás cuando aprendemos a hablar, sino que coexiste originariamente en el lenguaje. El origen del lenguaje debe situarse necesariamente en Kairos, en el punto de fractura de la oposición entre lo diacrónico y lo sincrónico, lo histórico y lo estructural, en el lugar donde es posible la experiencia, donde se puede captar como urfenómeno o archiacontecimiento la unidad-diferencia entre la invención humana o lengua posadámica y el don divino o lenguaje adámico entre lo humano y lo no humano, entre habla e infancia. Es por esto por lo que Agamben entiende la infancia relacionada con lo inefable, lo nombrable, el misterio. La infancia es la que inserta la discontinuidad, la que transforma la pura lengua prebabélica en discurso humano, la naturaleza en historia. Lo humano no es más que ese pasaje de la pura lengua al discurso, y ese tránsito, ese instante aiónico, es la historia. La historia es por tanto interrupción, tiempo mesiánico, y la infancia su patria originaria. Citando a Agamben, por eso la historia no puede ser el progreso continuo de la humanidad hablante a lo largo del tiempo lineal, sino que es esencialmente intervalo, discontinuidad, epogé. Lo que tiene su patria originaria en la infancia debe seguir viajando hacia la infancia a través de la infancia. Fin de la cita. Parece entonces que la infancia es el acontecimiento fundamental que nos garantiza la salida de la cronología moderna, entendida como tiempo-progreso, la que nos permitirá evitar la experiencia cairológica y alejarnos de la mera vivencia. Un ejemplo de ello es el tiempo del juego, que se acelera y modifica a disposición de los jugadores. En este sentido, Agamben cita la novela infantil Las aventuras de Pinocho, en la que en medio del recreo continuo y las múltiples diversiones, las horas, los días, las semanas pasaban como relámpagos. Durante el juego infantil, el tiempo cronológico, el del calendario, parece transformarse, destruirse y paralizarse, convirtiéndose prácticamente en un único día de fiesta. Cito a Agamben. Cada semana, le explica Fosforito a Pinocho, está compuesta de 6 jueves y un domingo,
Imagínate que las vacaciones del otoño empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, fin de la cita. Es interesante además la referencia al relámpago que hace Agamben y que es utilizada por Benjamin para caracterizar su tiempo mesiánico. El juego permite la llegada del rayo fulgor, ese que rompe el tiempo cronológico fracturándolo, deshaciéndolo. En Calle de Dirección Única, en el apartado Terreno en Obras, Benjamin señala que los niños, mediante sus juegos, son los más indicados para dar cuenta de la capacidad que el historiador y el artista deben desarrollar. En el juego se recogen diferentes materiales que son relacionados de forma nueva. Así se forma, cito a Benjamin, un pequeño mundo de cosas, un pequeño mundo en el mundo grande, que tiene sus propias normas. Fin de la cita. Del mismo modo que en el juego, el fragmento o la ruina son la base del método materialista del historiador benjaminiano, ese que permite encontrar un significado nuevo y universal en un particular. Para Benjamin, el tiempo no cronológico, es decir, el tiempo mesiánico, vendría a ser mónada, esto es, un particular que contiene la totalidad. Y los particulares privilegiados que permiten esta experiencia son las ruinas, los restos, los desechos. El tiempo del historicista es vacío frente al tiempo pleno que posee, cito, la capacidad de cobijar la experiencia monadológica. Fin de la cita. En la que se concentran todas las cosas en un pequeño espacio, en un pequeño detalle, ángulo o rincón. Los niños, como el historiador materialista, juegan y con ello construyen. Pero construcción no es restauración, es creación de algo nuevo que se inspira en las ruinas. Construcción implica destrucción, es presencia del pasado en el presente, de uno que nunca estuvo presente. Por eso el juguete fragmenta y tergiversa el pasado, pues se juega con lo viejo, con la ruina, sentido diacrónico o con objetos en uso, pero miniaturizado, sentido sincrónico. Un juguete representa la pura distancia diferencial entre pasado y presente, esto es, la temporalidad humana en sí misma. La esencia del juguete es eminentemente no cronológica, es histórica en un sentido materialista. Podría decirse incluso que, cito a Agamben, es lo histórico en estado puro. Fin de la cita. El juguete es sustraído de su propio tiempo, arrancado del fluir temporal, y por ello se halla una distancia tanto de lo diacrónico, deja de ser viejo, deja de ser ruina, como de lo sincrónico, deja de ser útil, es miniatura. Por ese motivo, por mediar entre los dos ejes, por ser discontinuidad, es historia. En resumen, la infancia constituye nuestra morada, nuestro espacio habitacional. Es el lugar en el que pueden tener lugar la experiencia y la historia, lejos de la vivencia historicista del progreso, en el que se mezclan y conjugan los tiempos, en el que se interrumpe Cronos. La infancia es en definitiva Kairos, el tiempo-lugar en el que acontece Aion, en el que nos acercamos a Idion. O, como diría Rainer Maria Rilke, cito, la verdadera patria del hombre, añado y de la mujer, es su infancia. Fin de la cita. Gracias.